Mateo capítulo 27, versículo 32 al 56. ¿Me dice un amén cuando lo tienen? Quiero hablar en esta mañana sobre un tema que he titulado Cerrando Ciclos. Todos nosotros en la vida pasamos ciclos, ¿de acuerdo? Todos nosotros tenemos ciclos. Desde que empezamos en la etapa de la infancia tenemos ciclos. Vamos creciendo y tenemos ciclos. Por ejemplo, todos nosotros pasamos por la escuela es un ciclo. ¿Lo cerramos bien o lo cerramos mal? Hay quienes cerramos bien el ciclo de la escuela y quienes cerramos mal el ciclo de la escuela. Todos llegamos al colegio y algunos cerramos bien el ciclo del colegio y otros no cerraron bien el ciclo del colegio. Algunos llegan a la universidad y cierran el ciclo. Todos nosotros de alguna manera también hemos tenido ciclos románticos o sentimentales en los cuales pues hemos tenido una pareja, ya sea un novio o una novia temporal, y hemos cerrado ciclos buenos o hemos cerrado ciclos malos. Algunos ciclos posiblemente no se pueden haber cerrado o quedaron mal cerrados. Todo en la vida se vuelve un ciclo. Al final de cuentas, todos nosotros vamos a pasar por etapas de la vida y esas etapas tienen que ser debidamente cerradas. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra vida actual es que muchos de nosotros pasamos por las etapas de la vida y no cerramos los ciclos. Dejamos un montón de ciclos abiertos, cosas que ya debieron haber quedado terminados, cerrados y acabados, pero por alguna razón no las cerramos. Y cuando hablamos de los ciclos es muy interesante porque un ciclo no cerrado correctamente va a echar a perder todo nuestro futuro. Un ciclo que no logramos cerrar adecuadamente destruye, distorsiona y básicamente se trae abajo todo el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Y muchos de nosotros caminamos hoy con un montón de ciclos abiertos. Y esto es delicado. Ahora, cuando la Biblia nos enseña, dice la Biblia que todos nosotros pasamos por circunstancias, pero dice que Jesús pasó por las mismas circunstancias que usted y yo pasamos. La Biblia dice que Él fue un sumo sacerdote que vivió en carne propia todo lo que usted y yo hemos vivido y que fue tentado en absolutamente todo de la misma manera que usted y yo hemos sido tentados. Ahora, cuando vemos esto nos pareciera como muy extraño. ¿Por qué? Porque usted pudiera decirme hoy, no, es que suave un momento. Lo que yo estoy viviendo hoy, Jesús no lo pasó. O usted pudiera decirme, no, es que lo que yo pasé anteriormente, Jesús no lo pasó. Pero si lo hubiera pasado, me entendería. Y la realidad es que Jesús va a entendernos siempre porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Ahora alguien muy astuto ya que dice, eso es mentira, porque la herida más grande que puede tener uno se la hace en el matrimonio, y Jesús no estuvo casado. Yo hubiera preferido el matrimonio que aguantarme a Pedro, se lo puedo garantizar. Pero Jesús experimentó muchas cosas precisamente para enseñarnos a cerrar los ciclos. Ahora, lo curioso es que cuando yo entré al pastorado y empecé a trabajar un poco con el concepto de la consejería, me di cuenta que las personas guardan tanto adentro, almacenan tanto por dentro, tienen tantas cosas guardadas en su interior, que uno dice, es imposible que pueda caminar en paz hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene previsto, hacia lo que Dios preparó para ellos, con tanta carga interna, con tanta cosa que lleva por dentro. Y esto nos mata, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aprender a cerrar los ciclos, eso es importante. Ahora, cuando hablamos de esto es muy interesante porque la Biblia nos relata una historia que normalmente solo se predica en Semana Santa o que solo nos acordamos una vez por allá perdida y tiene que ver con la crucifixión de Jesús.
Ese momento maravilloso para los cristianos donde recordamos que Jesús murió por nosotros para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Pero hay unas palabras específicas que Jesús usó en la cruz que básicamente a veces no le damos el entendido, no le damos la forma o no le damos la lógica de lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Y posiblemente si yo me siento ahorita a preguntarle a usted cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz, posiblemente usted ni siquiera le haya dado importancia a eso. Posiblemente nunca se ha puesto a pensar qué fue lo que Jesús dijo o por qué lo dijo. Pero una de las cosas que vamos a ver en esta mañana es que todas las palabras que Jesús usó en la cruz del Calvario tenían una razón de ser. Jesús estaba cerrando el ciclo de su vida en esta tierra, estaba haciendo el cierre de ciclo. Y hacer el cierre de ciclo tenía que cumplir con ciertos protocolos que todo ciclo tiene que cumplir y que a veces no cumplimos. Y quiero que vaya al primero, vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 26, versículo 39. Y ve lo que dice la Biblia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra versión dice: si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y aquí encontramos el primer problema de un ciclo mal cerrado. Y es que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos la maña de no aceptar o no reconocer que estamos pasando por un ciclo de vida. No me levante la mano, pero ¿cuántas veces usted algo le está doliendo, le está lastimando, le está afectando y usted insiste en que no? Por ejemplo, yo conozco muchas personas, no es que el matrimonio sea malo, el matrimonio es la obra más maravillosa que Dios ha determinado en esta creación, pero hay gente que le encanta decir que tiene el matrimonio más perfecto y maravilloso del mundo. Y usted sabe por dentro que está llevando un infierno por dentro, pero nunca quiere aceptarlo. ¿Por qué? No sé. Pero se niega a aceptar que tiene un infierno adentro solo porque quiere que todos los que están alrededor piensen que tiene el matrimonio más sublime y maravilloso de todo, aunque se lo esté llevando literalmente el diablo por dentro. Y esto nos pasa en todos. Porque vayamos a los jovencitos llegan y tienen una novia, es un caos. O tienen un novio, es un desastre. Pero cuando las amigas le preguntan, ¿y qué? ¿Cómo va todo? Es un príncipe. Es una princesa. Oiga, fue un regalo de Dios. Y por fuera cuando ya todas se van dicen, ay, ¿por qué me lo diste así? Porque no nos gusta aceptar. Ahora, Jesús fue claro en aceptar lo que estaba viviendo. Él se paró un momento, sube al monte, se va a la montaña, se queda en la montaña quieto un momento en Dios y le levanta una oración muy sincera a Dios. Le dice, no quiero ir. Que literalmente es, papá, no me gusta esto que voy a pasar. No quiero ir. Me siento dolido, me siento triste, estoy angustiado, mi alma está muy dolida hasta la muerte. Estoy pasando un momento muy duro. Estoy pasando un tiempo muy difícil. Padre, ¿será que me lo puedes quitar? ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor cuando están en medio de un proceso y le han dicho, Señor, ¿será que me puedo dormir y cuando amanezca ver que era una pesadilla y no era real? ¿Sí?
O que usted dice, Señor, ¿será posible que me puedes sacar de esto rápido? Y si pudieras abrir tu oído y escuchar a Dios, le dice, no, Señor, usted tiene que pasar por acá. Es parte de lo que tienes que pasar, es parte de la ruta hacia la bendición que yo he preparado. No te la puedes evadir. Yo sé que no te gusta, yo sé que no lo quieres, yo sé que no te parece, pero tu camino pasa por aquí. Mis condolencias. Ese era el comentario de Jesús en el monte. Veo mi camino, veo mi ruta y no me gusta. ¿Puedo coger otro camino? ¿Puedo brincarme este proceso? ¿Puedo salirme del ciclo sin haber tenido que pasar por ahí? Y yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros es poder aceptar cuáles son esos ciclos de vida por los cuales hemos pasado, estamos pasando o pasaremos, y poder hacerles el cierre correcto y poder avanzar. Pero para eso primero aceptamos que hubo un ciclo. Para eso aceptamos. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 11 años, tenía una novia. En teoría. Tenía una novia. La mamá de ella sabía que supuestamente éramos novios, entonces la dejaba encerrada. Entonces era una casa cerrada con verjas y todo, y ella la dejaba encerrada y se iba. Entonces la chiquilla quedaba encerrada en la casa con no tomen malas ideas. Dicho sea de paso, mamás, no aprendan. Solo yo voy a tomar esa medida. La dejaba encerrada y habían unas verjas. Entonces yo llegaba, calculaba que la mamá se iba, y donde la mamá se iba, yo llegaba ahí, pero marcábamos por las verjas. Entonces ahí marcábamos en las verjas. Entonces recuerdo que yo hice un gran esfuerzo y le compré unos aretes. No me pregunte de qué eran, posiblemente eran de los más baratos que habían en el entonces, pero le compré unos aretes y se los entregué. Estaba en la flor del enamoramiento, imagínate, 11 años. Todo iba bien hasta que mi amigo, dizque haciéndome el favor de llevar los recados, porque a él no lo tenían custodiado como el que llegaba a marcar, se me fue arriba y terminó enamorando a mi novia. Entonces en una ocasión yo llegué a marcar como siempre y ella muy amablemente, muy cordialmente me esperó en la verja, me entregó el anillo y me dijo, los aretes, y me dijo, ya no vamos a ser más novios porque ahora me gusta fulano de tal. Entonces era el momento para cerrar un ciclo. Pero ¿quién cierra un ciclo bueno con un evento de esa magnitud? Entonces yo recuerdo que en mi madurez, 11 años, yo tomé los aretes en la mano y le dije, ¿sabe qué? Gracias, porque ya me sentía cansado, a partir de hoy voy a hacer fiesta. Y me fui. Yo, según yo, ya había hecho cierre de la situación. Hoy, años después, y con bastante experiencia ya en el tema, yo dije, tenía el corazón partido, pero no quería darme por menos. Entonces, jamás la iba a dejar pensar que yo iba a sufrir por ella. Y esa es nuestra vida diaria. Todos nosotros vivimos haciendo eso todo el tiempo. Lo hacemos en el matrimonio, lo hacemos con los amigos, lo hacemos en las relaciones de pareja, lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Llega un amigo y compra un carro, o un vecino y compra un carro nuevo, y usted ve el carro así bellísimo, y usted hasta que se le salen los ojos, qué lindo carro, y le dicen, ¿vio el carro que me compré? Sí, está bonito. No me gusta, porque la verdad es que ese modelo a mí no me gusta, pero qué bueno. Que todo es nada más para no decir, yo no puedo comprarme el mío. Pues está bien. Llega alguien y se compra una casa y usted también ha durado tantos años por su casa y usted está con eso metido en el y que Dios no me responde y Dios no me habla y Dios no quiere hacer nada y porque a ese sí le da casa y a mí no. Y entonces la otra persona llega todo feliz y dice, mira, compré una casa. Y usted dice, ese barrio es todo feo. Que todo es simple y llanamente para no reconocer que no estoy cerrando bien una condición emocional y que tengo un problema dentro de mí. Por eso usted ve muchas mujeres o muchos hombres que dicen, no, es mejor estar solo que mal acompañado.
Es mentira. No quieren estar solos. Simplemente es el ego levantado de no querer aceptar de que posiblemente o no le aparece nadie o todo lo que le aparece no sirve para nada. Pero por no querer aceptar ese problema, entonces simple y llanamente vivimos hablando de ciclos no cerrados y lo manejamos así. Es igual como hace muchos años recuerdo una frase que yo usaba mucho porque me la habían enseñado fielmente en la iglesia, dicho sea de paso, y que uno decía, no es que sea pobre, tengo lo que Dios ha querido darme. Suena muy espiritual, pero si usted me pregunta, yo no estaba contento con lo que Dios me había dado. Solo que ¿quién se va a poner a pelear con Dios? Eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿para qué le voy a ir a decir a Dios, no me estoy contento? No sé, después leí que el salmista David sí lo dijo. Se volteó a Dios y le dijo a Dios, mirándolo posiblemente al rostro, y le dijo, hagamos un trato, no me des mucho, que me aparte de ti, ni me des poco, porque voy a hablar mal de ti. El salmista lo dijo. Ahora, la realidad es que más adelante me di cuenta que muchas cosas de las que yo anhelaba las podía tener, pero que habían cosas de mí que tenían que cambiar y ciclos que tenía que cerrar. Pero todos vivimos tratando de negar muchas veces que hay áreas de nuestra vida que nunca cerramos bien. Y podemos empezar a hacer una lista de cosas que no cerramos bien porque nunca reconocimos que esas cosas nos lastimaron y que nos hirieron y que nunca nos dimos cuenta que realmente todo eso seguía ahí, almacenado en nuestro corazón y que seguía funcionando. ¿Dónde lo vemos muy fácilmente? En los hombres. En los hombres se ve muy sencillo. Cuando los hombres son padres y tienen un niño, la mayoría no son nada cariñosos. Y la excusa siempre es, es que mi papá no me era cariñoso. Entonces yo no sé qué es ser cariñoso. Es que mi papá no me abrazaba. Entonces yo no sé qué es abrazar. Y la gran pregunta del millón es, así como usted ha aprendido a hablar, así como usted ha aprendido a comer, así como usted aprende a manejar, así como usted aprende a gastar su dinero, así como usted aprende a salir, así como usted aprende a conquistar mujeres, a veces hasta las que no tiene que conquistar, ¿por qué no aprende a ser cariñoso? Simplemente porque no quiero cerrar un ciclo. El ciclo de ese desgraciado de mi papá nunca me dio el cariño que ocupé. Y como vivo herido con él, y como vivo resentido con él, y como toda la vida he guardado por dentro que él nunca fue cariñoso conmigo, entonces nunca me he dedicado a ver realmente por qué yo tengo este reacio a ser cariñoso. Porque no he cerrado un ciclo. Entonces yo alguna vez entré en ese punto, yo decía, a mí nadie me enseñó a ser cariñoso. Yo les he explicado a algunos de los que tienen años conmigo de que el cariño de mi mamá es pegar. De hecho ya ahorita que nació Abby dice, estoy esperando ir para pegarle por esos cachetotes, y yo, hay que cubrirla. Porque esa es la manera de dar a ella cariño. Ahora yo sé que a mí no me gustó, entonces a Abby tampoco le va a gustar. Pero algún día tuve que aprender a decir, ok, esto es un ciclo a cerrar y tengo que avanzar. Ahora, lo segundo que aprendemos de cerrar ciclos, quiero que vaya conmigo a la Biblia, a Mateo capítulo 27, versículo 46, porque empieza el diálogo de Jesús con el Padre en la cruz del Calvario. Y hay cosas muy interesantes que la Biblia enseña que tal vez muchas veces usted no lo ha visto o no lo ha notado, pero que son la realidad de la vida del creyente. Vea lo que dice el versículo 46 de Mateo 27. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado?
Ahora yo me ponía a pensar por un instante, ¿por qué Jesús se pone en la cruz a reclamarle al Padre? ¿Tú sabes lo que es normalmente la gente que está muriendo? Trata de arreglar todas sus cosas y no pelear con nadie porque ya se va. Ah, pues no, Él está en la cruz y lo primero que hace es, hey, me dejó botado, abandonado, ¿dónde está? No, que no me iba a dejar nunca. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Jesús está sanando su corazón. Está hablando de algo que le estaba lastimando en ese momento, y era que él se sentía solo. El Padre nunca lo dejó solo, pero él sí se sentía solo. ¿Usted cree que a Jesús le preocupó que había un montón de gente ahí afuera escuchándolo abajo? ¿Usted cree que le preocupó que los romanos dijeran, ve, tanto que predicaba a ese famoso padre y hasta él mismo está hablando mal de él? ¿Usted cree que a él le preocupó que los apóstoles dijeran, de ahí nos está diciendo que el Padre aquí, que el Padre allá, y que el Padre para arriba y que el Padre para abajo, y ahora resulta que él mismo dice que el papá lo abandonó, y si lo abandonó a él, ¿qué va a hacer con nosotros? No, a él no le preocupó nada. Él dijo, yo tengo que cerrar un ciclo, y ese ciclo implica que yo me siento solo, me siento desamparado, y voy a hablar de esto, voy a conversar. A mí no importa quién me va a escuchar, o si me escuchan o no me escuchan, yo voy a expresar lo que siento. Ahora, el salmista expresó y dijo algo después de haber pecado. Dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que aprender de que cada vez que nosotros nos quedamos callados, cuando algo nos lastima, literalmente nos vamos ensuciando por dentro. Levante la mano todos los que alguna vez se han callado algo que les hirió. Levante la mano. Y le puedo preguntar, ¿quién le enseñó a usted ese mal hábito? ¿Verdad que nadie? Y si yo le digo que la Biblia enseña todo lo opuesto. La Biblia no dice que cuando usted es herido o lastimado se quede callado. Porque el salmista mismo dijo que mientras él se calló, todo lo que sentía, lo que había pasado, lo que él vivía, se enfermó. Y no solo eso dice la Biblia también dice de que cuando alguien ha pecado contra ti, te ha lastimado, te ha herido, que vayas y lo busques. Y hables con esa persona. ¿Por qué? Porque eso es sanador, eso es cerrar un ciclo. Si alguien me lastimó, yo no me huyo y me largo de la situación. Porque eso es lo que hacemos. Aquella persona me hirió, me voy. Y así resolvemos todo el mundo. Y la vida no se resuelve de esta forma, no es escapando, es hablando. Por eso yo le digo a la gente, vean hermanos, y apréndalo, se lo he dicho muchas veces, se lo voy a repetir. Si usted se va de la iglesia porque alguien le hace algo, el único que va a salir dañado es usted mismo. Porque simple y llanamente le voy a contestar 3 cositas. La primera es, usted se puede ir de la iglesia y dejar de ver a esa persona que no baja y no se la soporta. Pero, cuando usted llegue al otro lugar se va a sentir bien. Pero hasta que usted no perdone a la persona y no se la trague, porque tiene que tragársela, hasta que usted no se la trague, usted va derecho al infierno, en cualquier iglesia donde esté. Número 1. Número 2, le tengo una grata noticia. A cualquier lugar que usted llegue, le van a repetir el examen. Así que se va a topar con uno peor que el que se encontró acá. Porque al final es usted el que tiene que pasar el proceso. Y número 3, es un mandato divino. Si no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, Dios no perdona las nuestras. Por consiguiente, el principio de Dios de vaya, busque y hable, tiene un proceso sanador.
A veces no es necesario ni siquiera el hecho de que si usted quiere ir a hablar por algo. No, eso es un proceso de desahogo. Es desahogar uno lo que le ha dolido. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo en la cruz? Soltando todo lo que llevaba por dentro. ¿Qué llevaba Jesús por dentro? Llevaba el dolor de sentirse solo, angustiado, desamparado, abandonado. Ese es el principio de Dios. Y ahí es donde precisamente tenemos que entender de que cuando usted se calla lo que siente, usted simplemente se está dañando. Por eso es que al final, hasta con la ofrenda, Dios aplicó el mismo principio. ¿Qué dijo Dios de la ofrenda? Dijo que cuando usted viene a presentar su ofrenda delante de Dios, dice que si usted va directo para el altar y se recuerda que alguien tiene algo en contra tuya o contigo, deje la ofrenda en su lugar y vaya, búsquelo. Y arréglese con esa persona. Claro, somos muy cristianos, muy creyentes, somos muy espirituales y obviamente aquí nadie aplica ese principio. Porque si lo aplicáramos, entonces cuando un hijo está enojado con sus padres y va a venir a presentar su ofrenda, lo primero que quería hacer es dejar su ofrenda a un lado e ir a hablar con su papá o con su mamá, decirle lo que sienta, pedir perdón o perdonarse, arreglar su situación, devolverse, recoger la ofrenda y depositarla. Cuyo caso hacemos dos cosas totalmente opuestas. Una es, si tengo algo en contra de alguna persona dentro de la iglesia, tengo dos posibles escenarios muy cristianos que vamos a aplicar. Escenario número uno, ni perdono ni doy la ofrenda. Entonces ni doy la ofrenda para no tener que pasar por el problema y tampoco voy a ir a pedir perdón. Al final de cuentas ni me van a recibir la ofrenda, entonces ¿para qué la voy a dar? O escenario dos, se ve muy feo que no dé la ofrenda porque qué barbaridad, tras de que soy una persona resentida y amargada, aparte de eso soy tacaño. Entonces por lo menos voy a dar la ofrenda, así por lo menos soy resentido y amargado, pero no soy tacaño. Entonces entrego la ofrenda, aunque no me soporto a la persona. Entonces es ahí donde uno llega a iglesias, aquí no sucede, pero llega a una iglesia y van a pasar por la ofrenda y hacen 3 pasillos para que las personas que se llevan el traído tengan la oportunidad de yo paso por allá y usted pase por aquí. Ni se le ocurra pasar por mi pasillo, por favor. Pero el principio bíblico dice lo opuesto. Dice que si tenemos algo, hablemos, expresemos. Y bien, hermanos, es sanador. En todas las líneas esto es sanador. Como parejas, como esposos, a veces no hablamos de lo que nos lastima. Nunca lo decimos. He oído personas decir frases como, ¿para qué voy a decirlo? Sí, debería saberlo. ¿Qué tiene? ¿Una bolita de cristal? No, hablemos. No me gusta tal cosa, no me gustó esto, no me parece tal cosa. Me sentí mal cuando me dijiste esto. Me siento mal de que usted me ignore. Me siento mal de que usted no me diga cosas bonitas. Mira, me corté el pelo, pensé que te ibas a dar cuenta y ni cuenta te diste. O la típica de las mujeres, qué barbaridad, me compré un vestido para verme hermosa para usted y en vez de decirme que qué guapa, dice qué montón de plata gastaste en ese vestido. Hablemos, desahoguémonos. Yo a veces le doy el espacio a mis hijos y le digo, sentémonos a platicar. ¿Qué quiere que hablemos? ¿No tiene nada que decirme? No. Bueno, hablemos. ¿Pero de qué? Digamos algo. ¿Qué quiere que le diga? A veces tengo que hacerle un interrogatorio a mis hijos para que hablen. Pero ¿qué sucede? Vean, hermanos, a veces no nos damos cuenta de cómo manejamos nuestra vida. El sábado y domingo estuvimos en el campamento, fue algo maravilloso, precioso. Pero dentro de los procesos de ministración estaba orando por todas las personas
y estaba ministrando a la gente, hasta que llegué a orar por mi hijo. Es la primera vez en 13 años que yo coloco las manos ya en un rol de administración sobre mis hijos. Yo oro por ellos, yo los bendigo, pero digamos ya en ese plan de estar en un culto y colocar las manos sobre mis hijos, es la primera vez que lo hago con Agdiet. Y entonces cuando llegué, yo iba a ponerle las manos, pero Dios me dijo, no le pongan manos. Entonces yo dentro de la conversación le dije a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, abrázalo. Entonces yo agarré a Agdiet y lo abracé. Y me lo puse en el pecho. Ustedes saben que mi hijo ya está casi más grande que yo. Entonces yo lo agarré y lo abracé. Y cuando iba a orar por él, yo iba a hacer una oración como hago una oración por todo el mundo. Y Dios me dijo, no quiero que ores por él. Me dijo, pídele perdón por todo lo que le has fallado. Y yo, perfecto, lo agarré, lo abracé y empecé a orar. Y le empecé a decir, Señor, enséñame a amarlo. Enséñame a ser un buen padre para él. Perdóname por todas las veces que le he fallado. Y que él pueda sentir perdón hacia mí por todo lo que él siente que yo le he fallado. Y conforme yo empecé a orar, él empezó a llorar. Pero de un gemido interno, que lloraba como un niño. Y de un pronto a otro se me escurrió entre las manos. Y se me fue. Y siguió llorando ahí. Y yo, como todo buen hombre, también estaba llorando. Y ya éramos dos llorando. No me considero un mal padre. De hecho, creo que hago una función muy buena. Pero Dios no. Dios consideró que todavía falta mucho. Y que gracias a lo que todavía me falta, mi niño estaba creciendo dolido. Pero ¿cuándo iba mi hijo a hablar? ¿Cuándo me iba a decir todo lo que cargaba por dentro? ¿En qué momento se iba a abrir a decirme, papá, me dolió, me lastimó o me fallaste? Y eso me lleva al otro paso que Jesús hizo. Jesús, estando en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me llama la atención porque Jesús no dijo, perdona estos desgraciados. Desearía que les caiga fuego, pero perdónalos, Señor. Si supieran a quién están tocando, no lo harían, pero bueno, perdonémoslos. No, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es un principio de verdad. Nadie nos lastima por gusto. Muchas veces lastimamos sin saber lo que estamos haciendo. Muy rara vez una persona se acerca y dice, voy a dañar a Julano de tal. Sí hay casos, pero son muy mínimos. La mayoría de veces dañamos simplemente por inercia de la vida. Alguien se acercó ayer y me dijo, me tienes resentido. Siempre me contestas a los 5 minutos y a veces hasta el minuto. Y ahora no me contestas sino hasta no sé cuántas horas. Y me hizo gracia, porque es cierto, durante esta semana he agarrado mi teléfono y lo tengo por allá tirado. O sea, de hecho, yo estoy en el cuarto con la bebé, porque saqué permiso en el trabajo para estar con la bebé. Y el teléfono está en la sala, entonces allá al rato voy a un tirito, fijo qué hay en los mensajes. Y a veces ni los contesto, simplemente fijo a ver qué son los mensajes y los dejo por ahí encolados y me vuelvo a ir con la gorda. Entonces es cierto, normalmente contesto al
instante, pero esta vez no. Pero no lo estoy haciendo porque esté pensando en que alguien se va a resentir o le va a alterar o lo va a darse cuenta. Simplemente porque estoy con mi gorda y estoy disfrutando a mi bebé. Y literalmente, como le dije a alguien, he estado una semana en modo familia, 100% en modo familia. Y he estado con ellas. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos herir sin darnos cuenta? Y si alguien no se acerca a uno y le dice a uno, mira, me lastimó, mira, me hirió, no se sana esa persona y uno tampoco se da cuenta. En mis años de pastorado mucha gente se ha enojado conmigo y todavía a estas horas no sé ni por qué se enojaron. Y si usted piensa que yo voy a ir a preguntar, pues no voy a ir a preguntar. Si usted, que es el que está enojado, no me quiere contar, yo para qué quiero envenenarme la cabeza. Cosa suya. Yo estoy aquí. Si algo le molesta, me lo cuenta. Y listo. Pero a veces no nos percatamos de que el que se va a lastimar soy yo. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, el perdón es el lado más engañoso del ser humano. ¿Por qué? Porque perdonar, a veces pensamos que es nada más decir, yo la perdono y listo, asunto resuelto. Y no es cierto. A veces eso no produce un verdadero perdón. A veces para llegar a la parte del perdón, primero tengo que pasar por la parte de hablar para poder perdonar. ¿Qué es lo que me lastimó? ¿Qué es lo que me hirió? ¿Por qué me hirió? ¿Por qué me lastimó? Y Jesús termina en el versículo 50 del capítulo 27 diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas las afectaciones del ser humano no están en el alma. ¿Usted sabía eso? ¿No lo sabía? Bueno, sépalo. Todas las afectaciones del ser humano no están en el alma. Las afectaciones del ser humano están en el espíritu. Si usted estudia la Biblia, va a ver que usted dijo, y el dolor inundó mi espíritu. Y mi espíritu se llenó de amargura. Y mi espíritu, y mi espíritu, y mi espíritu. Por eso usted encuentra cuando estudie, y puede estudiarlo, busque todas las palabras que hablan de espíritu en la Biblia. Son 686 veces que aparece en la escritura. Y usted se va a dar cuenta que todas las afectaciones van enfocadas ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sanamos ciclos, nuestra área espiritual es la que sufre la afectación. Y obviamente cuando nuestra área espiritual sufre, nuestra área emocional sufre. Pero muchas veces no logramos cerrar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, antes de entregar el Espíritu, se hubiera ido resentido con el Padre porque lo había abandonado, enojado con la gente por lo que le había hecho, posiblemente hasta resentido con Pedro porque no lo había seguido, o con los apóstoles porque al final de cuentas todos los cobardes salieron huyendo, o resentido con los judíos porque lo habían rechazado? ¿Tú crees que cuando eso hubiera pasado Jesús hubiera podido llegar y decirle al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Jamás. Pero Él es perfecto y Él sabía que tenía que hacer un cierre. Y lo primero que fue a hacer a la cruz fue hacer su respectivo cierre. Esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que me duele, esto es lo que tengo que hacer, voy a perdonar. Y una vez que todo está listo, Señor, aquí está mi espíritu. Estoy listo para partir. Y cierra con las últimas palabras de un ciclo bien cerrado. Consumado es. Estoy listo. Me voy. Porque cuando nosotros hacemos cierres correctos, podemos decir, este ciclo está consumado. Pero cuando no, vamos a pasar toda la vida recibiendo las consecuencias de áreas de nuestra vida que no hemos curado, que no hemos sanado.
Le decía a los jóvenes en el campamento el fin de semana, ¿cuántas cosas usted se ha callado que nunca ha hablado? Ustedes ni se imagina el montón de cosas que ustedes tienen calladas, que las van carcomiendo por dentro, porque nunca pudieron hablarlo con nadie. Pastor, yo lo hablo con Dios. Ajá, sí, claro, por eso sigues herido y lastimado. Por eso sigues lastimada, porque lo hablas con Dios. El principio número 1 de que algo realmente cerró el ciclo es que puedo hablar de eso y no me duele. De que yo puedo sentarme y hablar con, digamos, si tengo un problema con don Luis, podemos sentarnos, podemos platicar, podemos hablar, y aquí no hay problema, ni yo siento nada en contra de él, ni él nada en contra mío, ni cuando hablemos me va a doler. Pero desde que yo siento un problema con él, o desde que yo hablo con él y algo me duele, o desde que yo le cuento a él algo de mi vida y me lastima mientras lo estoy hablando, el ciclo no está cerrado. Y un ciclo no cerrado es un dolor intenso que va a dañar mi vida espiritual. Y yo le decía a los jóvenes, ¿cuántas cosas ustedes se callan? ¿Cuántas cosas ustedes llevan cargando por dentro una y otra vez? Y se lo tragan. ¿Y en qué momento desahogamos eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento nos desahogamos? ¿En qué momento le abrimos el corazón a Dios y le decimos a Dios, quiero hablar de esto? No, montones de veces cargamos cosas guardadas por dentro y son ciclos no cerrados que Dios quiere que cerremos. Mi hermano, mi hermana, yo no sé los ciclos que usted tiene abiertos en esta mañana. Yo no conozco su vida, usted es el que lo sabe, pero sí le puedo decir que si usted no cierra los ciclos, su futuro está en serios problemas, porque usted nunca va a poder avanzar sin dejar atrás los ciclos que no ha cerrado. No importa cuánto ego haya guardado, ciclo no cerrado es igual a un futuro deteriorado. Y a veces nos llevamos en cola hasta nuestros propios hijos, porque yo no cierro bien un ciclo y ellos pagan las consecuencias. Muchos de nosotros pudiéramos estar llegando a 50, 60, 70 años. He visto gente llegar hasta el borde de su muerte, llorando por cosas que nunca pudo expresarse. Y qué triste es darse cuenta de que toda mi vida fui infeliz, porque nunca fui capaz de hablar y desahogarme con alguien, con quien sea. Y le dije a los muchachos, no es que vaya a buscar el primer persona que tiene al frente para hablar, porque posiblemente va a ser peor, pero sí aprenda a buscar a alguien con quien usted puede desahogar. Porque si no lo hace, va a tener problemas. Jesús encontró al mejor y se desahogó con el papá. Usted y yo podemos encontrar a alguien con quien desahogarnos, pero tenemos que abrir nuestro corazón para decirle, Señor, así me siento, estoy cargado, estoy cargado. Póngase sobre sus pies en esta mañana.